¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de su podcast Vita Life. Hoy, como cualquier otro viernes, me encuentro aquí con mi amigo Misa. ¿Cómo estás, Misa? Bien, todo bien. Un poco apurado. Ahora sí. Ahora sí, por temas de tiempo, de problemas técnicos, pero todo bien. ¿Tú cómo estás? No, bien también. Hoy, fíjate, tenemos un episodio interesante. Uh-huh. Yo creo que a todos nos afecta por igual este tema. Exactamente. Tanto a ti como a mí, porque a veces creemos que pues no sé, creemos que donde estamos en un lugar como bien, en donde vivimos, uh-huh, pero no nos damos cuenta de lo que hay atrás de todo esto. Uh-huh. Entonces, el día de hoy tenemos aquí como invitado a Moisés Navarro. Él es licenciado en urbanización y nos va a platicar un poquito sobre este tema. ¿Cómo estás, Moy? Hola, ¿qué tal? De nuevo. Por la invitación. Y pues sí, vamos hablando sobre este tema de cómo nos afecta el lugar donde vivimos a nuestra salud en particular. Yo quiero preguntarte primero algo antes de empezar con todo este tema, que nos expliques un poquito sobre tu carrera como tal. Okay. Licenciado en urbanización, porque yo te soy sincero, no lo había Yo tampoco lo había escuchado. Sí, siempre nos presentamos así como, ¿tú qué eres, licenciado en urbanismo o en urbanística? Y siempre la pregunta es la misma, ¿y eso qué? Ajá. ¿Cuándo lo inventaron o qué pasa, no? ¿Qué hace un licenciado en urbanismo y medio ambiente? Esta carrera se oferta en el QUAD, en UDG. Uh-huh. Tiene desde el 2000, pues es relativamente nueva. Cuando yo la estudié era todavía más nueva. Yo inicié en 2006 y salí en 2010. Okay. Estudiamos cómo se conforma una ciudad, pero también cómo podemos mejorarla. O sea, no es únicamente el trazo para la colonia nueva, sino lo que ya está, cómo puede ser mejorable o perfectible, siempre pensando en el bienestar de quienes habitan esas ciudades. Y con un respeto también hacia el entorno natural, que es lo que conocemos vulgarmente como medio ambiente. Okay. Más o menos va sobre eso la carrera. Ok. ¿Qué tanto, por ejemplo, hablando ahorita que hablas de esta parte de que es mejorar la ciudad, el entorno donde vives, sin empeorar el medio ambiente? ¿Qué tanto o qué tan peleados ustedes están con esta parte de los arquitectos, de los también ingenieros ¿cómo se llama? Civiles. Ingeniero civil? ¿Qué tanto ustedes trabajan con ellos en equipo? ¿Tiene que ver, o no? Sí, desde luego tiene que ver ambas partes. En la ingeniería civil, pues en la construcción de grandes obras, puentes, carreteras y demás. Y con los arquitectos, pues van más. Los arquitectos también ven partes de diseño urbano, pero se van ellos más hacia la construcción. Digamos que el urbanismo sí ve la construcción, pero también ve más la parte social, que es algo que de pronto se deja a un lado a la hora de construir y hacer ciudades. Ok. Muy bien. Entonces, mira, ya para entrar así como de lleno a lo que es la parte del tema, platícanos un poquito sobre pues la introducción de nuestro tema, que es la parte de hábitat y salud como tal. Ajá. ¿De qué habla todo este rollo? Bueno, nosotros habitamos como en un entorno en específico, uh-huh, pero ese entorno puede afectarnos o puede afectar nuestra calidad de vida. La puede afectar en positivo o la puede afectar en negativo según donde vivamos. Uh-huh. Desde luego nosotros no escogemos dónde vivir, simplemente terminamos viviendo en una zona de acuerdo a nuestras posibilidades económicas. Eso no tendría que significar que por tener menos posibilidades económicas tendríamos que tener una calidad de vida menor al que tiene mayores posibilidades de vida, pero sí sucede así, desgraciadamente. ¿A qué me refiero con factores que afecten nuestra calidad de vida? ¿Qué hay a nuestro alrededor? Hay industrias cercas al lugar donde vivimos, qué tipo de infraestructura hay. Con infraestructura me refiero a qué vías de tren, si hay una central, si hay un aeropuerto,
qué tipo de comercios y servicios, si hay ladrilleras, si hay huesarios, si hay como de este tipo de infraestructura que no tendría que estar cercana a nuestra casa, no sé, cierto tipo de talleres, o por el contrario tenemos parques luego a distancias caminables. Las calles las aceras son de un tamaño lo suficientemente ancho como para que nosotros podamos caminar y disfrutar de nuestras propias calles. Entonces todo eso juega un papel en la calidad de vida que tenemos según el lugar donde nos desenvolvamos, tanto donde vivimos como en nuestros espacios de trabajo. Que eso es algo, platicamos hace ratito antes de iniciar el podcast, que es algo muy muy común que aquí en México las pues ciudades estén mal estructuradas, ¿no? Como tal, ¿no? Mencionábamos hace ratito sobre lo que es la parte decías tú, de las empresas, que en ocasiones las empresas estaban antes, literalmente, de que se generara o se creara la colonia, y entonces después viene todo este rollo de que la ciudad empieza a crecer, ya somos demasiados en la ciudad, y pues obviamente se empieza a expandir. ¿Qué tanto, por ejemplo, llega a afectar esto, tú que lo trabajas día a día y que lo ves, en cuanto a la calidad de vida de las personas? Yo sé, por ejemplo, fisiológicamente o por enfermedades, cuáles son las que llegan a afectar, pero antes de que se presente alguna enfermedad, por ejemplo, como diabetes, hipertensión, o problemas, por ejemplo, no sé, renales, por también el agua a lo mejor que tú estás bebiendo no está como bien, ¿cómo se puede decir? Como bien purificada, o tiene muchos metales. Mentalmente, pues es el primer factor que llega a afectar, ¿no? En cuestión del estrés, ¿no? Que si te das cuenta, pues día a día, no sé, tú vives allá en Tlajomulco y por lo regular tardas, ¿cuánto en llegar acá? ¿Como 1 hora y media más o menos? A todos lados tardo en llegar, o sea, no hay forma, o hay muy pocos lugares que sean como importantes en la ciudad a los que no me tardan más de 1 hora en llegar. Más o menos, sí, ¿no? Es inevitable tardar. Sí, y llegas bien estresado, ¿no? Sí, y es que yo creo que bueno, la gente podría pensar, como nosotros vivimos en Jalisco, Jalisco es uno de los estados más grandes de México, junto con Nuevo León y tal vez el de la Ciudad de México, y a lo mejor muchos pueden creer que esto es es que vivo en una ciudad grande y por ende me tengo que tardar mucho en llegar a lugares porque hay mucha gente o porque es muy grande. Yo creo que está muy ligado a eso, ¿no? Pero también tiene mucho que ver porque también el transporte público no es pues no es eficiente, ¿no? Tal cual, ¿no? Sí, el transporte público no es eficiente sobre todo en esta ciudad en particular, y no es eficiente porque hay un asunto ahí hay un asunto político y económico que interfiere con la correcta planeación del transporte público. Tú tienes un sistema, o tenemos un sistema de ruta empresa, de dueño de ruta camión, Uh-huh. que es como se le conoce. Tú eres dueño de un camión y te inscribes o te haces socio, ¿no? Concesionario, perdón, es la palabra, de una ruta en particular, y los que utilizan ese derrotero en particular, ellos hacen la planeación de su propio derrotero. Y su propio derrotero responde a sus propios intereses y no responde a cómo tendría que estar planificado. Ustedes o nosotros podemos ver que todos los que nos hemos movido en transporte público, que todas las rutas o la mayoría de ellas pues llegan, por ejemplo, al centro histórico de la ciudad. No todas, pero la mayoría de ellas van encaminadas así, y es un capricho eso, porque no tendría por qué suceder así. Como tendrían que estar estructurado por medio de cómo funciona el tren ligero. O sea, tomas una avenida en particular o un derrotero que sea más o menos directo, y a partir de ahí vas creando conexiones y un sistema de transbordos que te tendrían que resultar, transbordo con transbordo, pues más económico. Algo como lo que se hace en el DF, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí, algo como un sistema de metro que está ahí, que ya dejó de crecer por desgracia, pero bueno, algo sí tendría que suceder, o como sucede en muchos otros lugares del mundo, en Bogotá, en cualquier ciudad que tenga, en Curitiba, en cualquier ciudad que tenga un sistema grande de metro o de una red de transporte público fuerte y consolidada.
tendría que funcionar así. ¿Y a qué crees que se deba, por ejemplo, de que las ciudades están estructuradas así aquí en México? A ver, casi cada ciudad responde como a una historia en particular. Primero teníamos nuestro, aquí vamos hablando rápidamente de la historia del urbanismo en Guadalajara. Teníamos nuestro centro histórico, y luego ese centro histórico tenía ciertos barrios como alejados, Mexicalcingo, Analco, Temajac, que eran como los barrios pobres. Cuando se comienza a poblar el centro histórico, buscan salidas. Esas salidas son las colonias, la francesa, la americana, la moderna, y luego se vuelve a poblar. Hay una respuesta, desde luego, la colonia obrera, la colonia del Fresno, y luego se vuelve a poblar y los ricos se vuelven a salir. Los ricos casi siempre buscan cómo salirse. Se van a Chapalita y luego se van yendo cada vez más lejos, ¿no? Y ahora ya no buscan tanto salirse, sino lo que buscan es protegerse, ¿no? Amurallar como su propia colonia. Y ese amurallamiento se va replicando. Primero estaba Puerta de Hierro, o ¿cómo se llama? La que está acá. ¿Bugambilias? No es Bugambilias, es Periférico y Aviación. Bueno, más bien Aviación, que está yendo hacia el TEC de Monterrey. Ya. No me acuerdo, pero sí. Bueno, esta colonia que también se encierra. Ajá. Y ese modelo se va replicando, ¿no? Se va haciendo más pequeño y menos funcional, o menos eficiente. Hay un momento en el que el Estado deja de primero el Estado hace la planeación, pero hay un momento en el que deja de hacer la planeación y se le otorga esta planeación a las inmobiliarias o a los constructores, y ellos hacen la planeación de las ciudades. Vamos a entender aquí una cosa: la lógica inmobiliaria es completamente distinta a la lógica de la planeación urbana. La planeación urbana es muy lógica. Tienes un río, no vas a construir sobre ese río, vas a construir por fuera de ese río para evitar que se te inunde. La lógica inmobiliaria no le importa, va a buscar la forma en tapar ese río y construir sobre ese río, ¿sí? La lógica urbana te dice: no construyas afuera en un radio perimetral de tantos metros, dependiendo de la magnitud de la empresa y de qué tan contaminante o perjudicial sea para el ser humano. Y a la lógica inmobiliaria no le interesa, busca la forma de torcer las leyes a su favor, o de corromper o de sobornar para poder construir y vender. Igual la lógica urbana y arquitectónica en este caso te dice: tu casa debería de ser de tales dimensiones para que, sobre todo pensando en cómo es el mexicano, en este caso en específico, tus casas tendrían que ser de ciertas dimensiones para que tengas ciertas comodidades y seas saludable y no te afecte mentalmente, no te cause ansiedad tu propia casa, estrés, no te cause calores excesivos en verano, no te cause que estén tan cercanas una de la otra como para que estés escuchando todo lo que sucede al lado de tu casa, ¿no? Si están peleándose, si están yendo al baño, si están haciendo el mañanero, no sé, todas esas cosas que puedes escuchar, ¿no? Cuando tus casas están demasiado cerca, responden a una lógica y estaba reglamentado. Bueno, la lógica inmobiliaria rompe con eso y vemos que las casas son cada vez más pequeñas y cada vez con menos calidad de vida. Pensemos en que una familia promedio es de 4 o 5 integrantes. Y en una casa de estas nuevas Infonavit, de estas que vemos en ciertos lugares, no solamente de Tlajomulco, también las vemos en El Salto, las vemos en Tezistán, pues no cabe una familia ahí, ¿no? ¿Por qué les dieron permiso? Bueno, pues ya es un tema que tendría que ver evidentemente con leyes a favor, no de los ciudadanos, sino de los que construyen. Si fuéramos japoneses quizás sería otra cosa, ¿no? Ellos están acostumbrados a espacios demasiado reducidos, son familias mucho más pequeñas también. Oye, su clima es otro. Y ahorita que mencionas esta parte, me salen un montón de preguntas solo con eso que mencionaste. Hay muchos mitos también en esta parte de la urbanización, y yo he escuchado, no sé, bueno, yo vivo aquí, el que no sepa, vivo cerca de Tepeyat y Patria como tal,
Y a lo que yo tengo entendido de hace años, según eso era un río por aquí, a lo que dicen, no sé si es verdad. ¿Qué tanto es esto cierto de que el río sigue su cauce? Que por ejemplo, ya ves, o sea, ves que por toda esta zona por lo regular se llega a inundar. No sé si tú has estado aquí cuando se inunda, pero Plaza del Sol es algo parecido. Ah, sí, Plaza del Sol se inunda. O sea, ¿qué tanto es cierto eso? Bueno, es completamente cierto. Plaza del Sol está en un punto, en uno de los puntos más bajos de la ciudad. Entonces todo el agua que viene de una parte del Cerro del 4 y una parte del Cerro del Tesoro tienden hacia, y del Cerro del Coli, o sea, tienes como esta, se hace una cuenca, se llama cuenca cuando formas como, tienes como tus cerros. Ajá. Y baja, ¿no? La mitad del cerro, a ver, vamos a poner aquí la cámara, la mitad del cerro. Ajá. Baja, ¿no? Y la otra mitad va hacia acá. Y aquí tienes otro. Igual, baja, y tu punto más bajo, esto va a ser una cuenca hidrológica, y tu punto más bajo es el que tendrías que cuidar, y en este caso Plaza del Sol es uno de esos puntos bajos de esa cuenca hidrológica. Toda el agua que cae cuando llueve va a escurrir y naturalmente, por fuerza de gravedad, pues se va a ir hacia la parte de abajo. ¿Y cuál sería, por ejemplo, la solución? O sea, ¿por qué el gobierno no, o no hay solución tal cual? No, sí hay solución, y la solución curiosamente no tiene que ver con las soluciones que nos dan. Por lo general, pues, vemos que Lázaro Cárdenas inunda, que vemos también son puntos bajos, Patria, que era un río, efectivamente, y se inunda y se seguirá inundando. San Juan de Dios vimos en la calzada, vimos hace unos cuantos días que cayó un tormentón y se inundó muchísimo. A ver, ¿por qué se inundan las ciudades y por qué surgen nuevos puntos de inundación? Y esos nuevos puntos de inundación nos afectan o afectan a las personas que viven ahí. Los afectan de muchas formas. No solamente es la pérdida material de sus posesiones, el agua del drenaje, ese es otro problema. El agua del drenaje comienza a brotar también por tu baño y demás, ¿no? Y se comienza a mezclar con esa agua, y esa agua ya afecta tu salud. Provocas dengue, mosquito del dengue, no sé, se van haciendo como muchas otras problemáticas. Se inundan porque vas urbanizando más y no vas urbanizando de forma correcta. Tenías antes, por ejemplo, en el tren ligero, que en esta estación en la penúltima estación y en la última, no recuerdo sus nombres, es el Tesoro y es otra, que antes no se inundaban. Sí, la raza. Mártires. ¿No? Mártires, bueno, esta es la del Tesoro. Sí. Y luego es Isla Raza, Patria, Urdaneta. Creo que va a ser Isla Raza. Algo sí, ¿verdad? Ajá. Que estas antes no se inundaban y ahora se inundan. Bueno, resulta que están urbanizando sin piedad el Cerro del Tesoro. ¿Qué sucede ahí? Que antes el agua que caía y que se infiltraba naturalmente, tú tienes un jardín o un área verde, un área natural, y el agua que cae ahí se infiltra, la chupa la tierra, una buena parte de ella. Es el ciclo del agua normal. Entonces tú pavimentas y tú ya interfieres con ese ciclo del agua. Esa agua que se infiltraba ya no se va a infiltrar, se va a quedar por el pavimento. El pavimento no permite que se infiltre. Pero además de que esa agua que ya no se infiltra va a correr más rápido. ¿Por qué? Porque el pavimento facilita que el agua corra a una velocidad mucho más alta. Cuando tienes el medio natural, la misma tierra, los mismos árboles, los mismos matorrales van frenando la velocidad del agua. Y ahorita que mencionas esa parte del Cerro del Tesoro, últimamente han puesto ahí muchos departamentos, condominios, sí, o sea, fíjate, y es algo que la neta, uno que no está metido en esta área, pues lo ves como normal, el hecho de que se está inundando, por ejemplo, por las lluvias. Uno también podría uno creería que es por la basura. Por la basura, pero a lo que vemos no es tanto por la basura. No, la basura creo que es un problema menor. El gobierno casi siempre nos quiere hacer
creer que los culpables somos nosotros, ¿no? Ahí está Enrique Alfaro que nos echa la culpa de todo lo que pasa, nos regaña a la menor provocación. Y es un discurso que no es de él, sino tiene de mucho tiempo atrás, en la que nos dicen que no tiremos basura porque se van a inundar nuestras calles. Pero ese no es un problema, ese no es el problema. Nosotros vemos que el agua se lleva todo, ¿no? Vemos que puede arrastrar hasta vehículos, en realidad. Entonces, por pura lógica, la basura no es un problema, porque la basura se la va a arrastrar y se la va a llevar. Y casi siempre hay desasolves antes, o sea, vemos las personas que están ahí en el CIAPA y vemos que están antes del temporal de lluvias, en muchas partes, pues si están chameándole y le están quitando esa basura para evitar que se frene un poco. Sí te frena, pero es un problema menor comparado con la mala planeación de la ciudad. ¿Tú qué porcentaje le darías, por ejemplo, hablando de la basura? Sí, de la basura. Un 5%. En verdad, o sea, hemos vivido engañados. No, es que te digo, yo pensaría eso, ¿sabes? Sí. Pero pues es que tiene lógica, o sea, apenas está como regresando a las calles post pandemia y cada vez se ve más. Bueno, todavía es pandemia. Fíjate, pero si te pones a pensar esa parte, sí es cierto, o sea, lo que ahorita comentas tú es no había tanta gente antes en las calles y de todos modos las inundaciones ahorita, en teoría, me imagino que ha de haber menos basura tirada que hace unos 2 años, pues, porque hubo menos personas en las calles. Y yo creo que, no te miento, yo creo que aquí empezaron las lluvias que hace como un mes, más o menos, así fuerte. Y la primera lluvia el día de San Juan, olvídate, o sea, a mí se me metió el agua al carro, de hecho por eso por eso se jodió. Por eso se jodió. Pues en Twitter, o sea, en Twitter, en estas páginas de tráfico ZMG, es muy común que suban, ya se inundó la calle y todo el tráfico parado porque se inundó el puente o el desnivel o lo que sea. Oye, pero entonces, en este caso, a lo que yo voy entendiendo un poquito más, estos departamentos que se van haciendo y todo este rollo, tendrían que tener, por ejemplo, como más áreas verdes, como para... Exactamente. Esa sería como más como la solución, o sea, porque tampoco no se trata de no generar más viviendas y todo este rollo, ¿no? Sino más bien se trata de generar viviendas, pero vivir como en paz con el medio ambiente, ¿no? Que esa sería la idea, ¿no? Exactamente, esa sería justamente la idea, cómo tenemos un crecimiento poblacional que no podemos frenar. Y los que tienen ahorita entre 18 y la universidad, que todavía viven con los papás y eso, van a requerir una vivienda donde van a vivir. Se tiene que generar vivienda, efectivamente, pero hay que buscar que esa vivienda, uno, sea de calidad, sea digna y que tenga un entorno urbano que le provee cierta calidad de vida, una buena calidad de vida. Al momento de la planeación tendrían que considerar, que sí se considera, pero ahorita explico un poco eso, tendríamos que considerar justamente la creación de mayores áreas verdes y áreas protegidas, porque eso nos va a traer un montón de beneficios. Preguntabas hace rato, que no contesté, ¿qué posibles soluciones habría para las inundaciones? Bueno, esta es una. Respetar áreas verdes, crear más áreas verdes, y hay otras que van complementando. La captación de agua de lluvias, por ejemplo. Antes de que entrara el temporal, teníamos un problema de escasez de agua en buena parte de la zona metropolitana. Bueno, esa parte de la captación de agua, vemos que sí hay agua, pero esa agua se está desperdiciando porque el agua que cae de arriba no se está separando del agua del drenaje, de las aguas negras, todo va para donde mismo. Entonces esa agua ya se contaminó. Cuando tú captas agua de lluvia, estás evitando esa contaminación y estás permitiendo que además los mantos freáticos, que es de donde sacamos la mayor parte del agua, una parte viene de Chapala, otra de algunas presas, pero la mayor parte viene de los pozos, ¿no? Vemos, por ejemplo, aquí cerca hay por Tchaikovsky, ¿no? Hay un pozo de agua grande. De ahí vienen como de donde nos estamos surtiendo. Entonces, al captar agua de lluvia, estás evitando inundaciones y estás reservando agua y estás permitiendo que los mantos se regeneren,
y al momento de que los mantos se regeneran, estás igual humedeciendo la tierra y vas a evitar problemas como el socavón de Puebla. Y bueno, hay otras alternativas que no hemos explorado lo suficiente, como los concretos permeables. Aquí llegando a Plaza del Sol por Moctezuma hay un ejemplo de concreto permeable, que es este concreto ecológico que permite que el agua se filtre al subsuelo. Pero me imagino que son caros, ¿no? Son más caros, ajá, pero lo que tendríamos que pensar, o lo que tendrían que pensar las ciudades, es que va a ser más caro eventualmente quedarnos sin agua o gastar de una vez en ese tipo de nuevas tecnologías. Pero yo siento que a veces, por ejemplo, los gobiernos tratan de, en ocasiones, de apostar por cosas que te den como resultados más rápidos, ¿no? Por eso yo me imagino que a veces, tú que eres maestro también te das cuenta de eso, de que muchos gobiernos no le apuestan a lo que es la parte de la escuela como tal, del estudio, porque son cosas que se van a ver en largo plazo. A largo plazo, ¿sabes? O sea, me imagino que acá también, ¿no? O sea, es algo que a lo mejor no vas a ver el resultado luego, entonces optan por dar dinero a otras cosas que a lo mejor van a decir, ¿sabes qué? Este güey no fue muy bueno porque la neta sí se le invirtió a eso, ¿no? Entonces, yo por ejemplo, mencionamos ahorita lo que es la parte de Alfaro y de lo que es la parte en sí de movimiento ciudadano, que prácticamente lo que está ahorita mucho aquí en Zapopan, Guadalajara y todo este rollo, que en algún momento también creo que también están en Tlajomulco, ¿no? Sí, pues fueron los primeros. Entonces yo me he fijado que últimamente ellos le han apostado mucho a lo que es la parte de la estructura de la ciudad, pero me imagino que también no está como bien planificado, ¿no? O sea, están reconstruyendo pavimentos, pero tampoco no creo que estén apostando por este tipo de suelos, ¿no? Como el que mencionas, ¿no? No, sí, efectivamente no están apostando por nuevas formas de planificación y de construcción. Sí tienen como una parte en la que sí están trabajando fuerte en, pues, mejorar las calles y todas estas cosas, ¿no? Pero efectivamente los gobiernos no ven a largo plazo, se quedan únicamente con los resultados que a ellos les pueda dar prestigio para el siguiente cargo político. ¿Qué sucede en otros lugares? Voy a poner ejemplo en Medellín, que es uno de los ejemplos que más me gusta poner, porque además es uno de los más rescatables y es uno de los que mejor han trabajado. Son latinoamericanos y demás, venían también de una crisis de Medellín, es la ciudad de Escobar, y venían ellos de una fuerte crisis provocada por él y por el crimen organizado. Pero hay un momento en el que tocan fondo y ellos sí saben que tienen que cambiar y tienen que dejar, y apuestan por una persona que no viene de partidos políticos, que era un matemático, creo que daba clases también, y de pronto se dio como la locura de meterse en la campaña, entonces la gente vota por él y comienza a cambiar las cosas, pero él no está apostando al corto plazo, él es el primero que apuesta a largo plazo, y todos los que vienen detrás de él siguen con sus mismas políticas. Desde luego le ponen su toque personal, implementan nuevas cosas, no se sientan nada más a hacer lo que venía haciendo el predecesor, pero sí le dan continuidad a los proyectos, que es algo que aquí no ha sucedido. Y bueno, la ciudad ha mejorado notablemente de la época post Escobar hasta ahorita que estamos ya en 2021. Transporte público de calidad, seguridad en las calles, reducción de la pobreza extrema, áreas verdes por todos lados. Y eso pasa literalmente ahí en Medellín, tal cual, ¿no? En Medellín. Que muchas veces pensamos que Medellín, pues no es como una ciudad, o sea, siempre vemos como que México es de lo mejor, ¿no? O sea, muchos mexicanos creemos, pues, que en ocasiones en otros países de Latinoamérica están peor que nosotros. Sí, están peor que nosotros, ¿no? Pero en ocasiones no volteamos a ver, a veces nada más vemos como hacia arriba, ¿no? Estados Unidos, sí. Ajá, y mencionabas tú que Estados Unidos no es un como muy buen ejemplo tampoco, ¿no? Ajá, bueno, Estados Unidos hay como dos modelos de ciudad moderna, por llamarle de alguna forma. Que es el modelo europeo, que el modelo europeo apuesta más por el transporte público. Y está el modelo
estadounidense que apostó por el vehículo particular, con estas ideas que tienen ellos de la libertad y el crecimiento económico, ¿no? Entonces, que es algo que ha permeado aquí, tanto en la planeación como en nuestro imaginario. Si tú tienes un vehículo, tienes otro estatus, aunque sea una carcacha. Y desde luego, mientras mejor vehículo tengas, así lo debas y así lo vayas a deber muchísimo tiempo, te colocan en otro estatus social, ¿no? Sí. Pero ¿qué problemas ha originado que las ciudades se planifiquen en torno al vehículo? De entrada, las distancias que son enormes entre puntos dentro de una misma ciudad. Si vas en los mismos Los Ángeles, si vas, no sé, en realidad voy a especular aquí, pero si vas de Hollywood a San Fernando, pues son distancias muy largas, ¿no? Y su modelo fracasa de tal forma que todas estas grandes infraestructuras que realizaron para agilizar el tráfico se siguen congestionando en horas pico, y puedes hacer trayectos de 2 horas cuando podrían ser de media hora o 40 minutos. Y eso te origina algunos problemas. Te origina de entrada sedentarismo, y todo lo que derive de ahí, obesidad y demás, ¿no? Te subes a tu vehículo de tu casa, de la puerta de tu casa, de tu cochera, a tu punto de trabajo. Llegas a tu punto de trabajo, te bajas, te sientas en la oficina y ya no hiciste más, ¿no? Y de regreso es igual, y ya llegas, cenas, ves la tele, porque además el trayecto larguísimo, ya a dormir, y otra vez la rutina al día siguiente. Y los otros problemas que origina contaminación ambiental, cómo te afecta a estas enfermedades de conjuntivitis, de enfermedades respiratorias. Y luego también está el asunto de problemas auditivos. Con tráfico excesivo vas a generar problemas excesivos a lo mejor no a ti directamente por utilizar el vehículo, pero las personas que vivan cerca de carreteras o de lugares con tráfico pesado sí los tendrán, sí los desarrollarán. Y por otra parte, pues está también enfermedades mentales, como estrés o ansiedad. ¿Qué estrés te puede originar? Imagínate todos los días tener esa misma rutina en la que te vas a enfrentar a tráficos infernales, en el que nomás estás pisando el freno y acelerando, pisando el freno y acelerando, ¿no? Sí. Sin avanzar. Y además también provoca un encierro arquitectónico. Y eso también sucede en el transporte público. Estás encerrado en tu casa, te encierras en tu vehículo o en tu transporte público, y luego te encierras en el lugar donde trabajas. Y eso genera otro tipo de malestar, ese estrés, tipo de ansiedad, etcétera. Que se busca paliar, o muchas personas lo buscan paliar. Por eso luego los gimnasios tuvieron como gran boom, porque no tienes ya el tiempo ya no caminas, ya no haces los 10,000 pasos que te recomienda el OMS, que antes lo hacías. Vemos fotografías viejas, y vemos que están las personas caminando por las calles, hay un caballo, a lo mejor hay un vehículo, y ni siquiera hay banquetas, no se necesitaban en ese entonces, pero la gente caminaba. Pensemos en el centro histórico, pues ibas a la plaza, te quedaba todo cerca, todo de paso, entonces no tenías por qué subirte ni siquiera un caballo, simplemente como en un pueblo, ¿no? Sí. Como la vida en un pueblo, todo te queda a distancias caminables. Entonces caminabas constantemente y no desarrollabas este tipo de problemáticas. Esto en las ciudades actuales no sucede, y te decía, por eso luego salen el boom de los gimnasios, porque ves que estás engordando y dices, no, pues tengo que hacer algo al respecto. La respuesta pues quizás sea por ahí, o si es que no quieres seguir con ese problema, ¿no? Si no lo atacas, pues seguirás así. Y ya se me fue el rollo ahorita. Bueno, ¿alguna duda con esto? Ahorita con lo que acabas de decir, me gustaría escuchar un poquito de contigo, Misa. Ajá. Esta parte de lo que es vivir allá, por ejemplo, en Tlajomulco. ¿Por qué? Porque en ocasiones
mucha gente, todos los que vivimos aquí en Zapopan, o lo que estamos, como dicen, del Peri para acá, vemos Tlajomulco como una colonia de mala muerte, ¿sabes? O sea, de muchas cosas. Digo, yo tengo muchos amigos que viven por allá, que obviamente no es así. Obviamente sí es como, así. No es como todo, pues no es como te lo cuentan. Pues es como claro. Cuando en Estados Unidos escuchan de los narcobloqueos aquí y dicen, no, es que Guadalajara está hecho un caos. Ponle que a lo mejor sí llegaron a pasar, pero tampoco no es como que hubiera un narco afuera de tu casa y disparándole a todo el mundo, ¿no? Entonces cada quien te cuenta como su versión. Pero sí me gustaría, por ejemplo, escucharte un poquito sobre tú cómo vives allá, porque obviamente el estilo de vida que se tiene allá es muy pesado, como lo comentaba aquí Moy, en cuestión del trayecto. Tú simplemente para venir aquí al podcast haces 1 hora y media, más o menos, y estamos hablando que es un día sin tráfico. Sin mucho tráfico. Sí, o sea, sin que los semáforos estén mal, sin toda esta parte, por ejemplo, del traficar. O sea, ¿tú cómo te sientes? Por ejemplo, ahorita a lo mejor estás haciendo, pues, en la escuela en tu casa, ¿no? Sí. Entonces, pero platícame la Moy aquí un poquito de tu vida. Mira, pues yo llevo poquito tiempo viviendo en Tlajomulco. Como 10 años. Como 4 años, no, llevo como 4 años. Sí, pues, llevo casi el tiempo que llevo en la universidad, que son como 3 años. Más o menos. Ajá. Pues yo escuché lo mismo que tú y que se escucha en todos lados de Tlajomulco, que es violento, que es peligroso, que es lo que sea. La verdad es que viviendo ahí te das cuenta que sí es un lugar peligroso. Nada más en la cuadra que yo vivo hay 3 casas completamente desfalcadas, o sea, ya sin puertas, sin cables, sin nada, o sea. Que es muy común, ¿no? Sí, o sea, no. Ir de tu casa y regresar y que no encuentres ni los cables. Ajá, ¿no? O sea, cerca del gimnasio al que iba, es toda la cuadra, una cuadra completa llena de casas sin habitar, completamente desfalcadas, o sea, casas que se perdieron, no sé de quién sean, pero están completamente desfalcadas. Y hablando de la contaminación auditiva que decía Moy, es muy grande en Tlajomulco. Tengo conocidos con los que paso muchas horas en videollamada y evidentemente yo escucho todo lo que sucede cerca en su entorno, ¿no? Primero que todo, se habla de las casas de Infonavit, que son muy pequeñas, y en verdad son pequeñas. Yo vivo en una, pero parece que las de ellas están hechas de papel, o sea, en verdad, sí, o sea, yo no sé si vivan, no he visitado sus casas, sé en qué colonia viven, es una colonia de Tlajomulco, todavía más para allá de donde yo vivo, y en verdad, o sea, se escucha, están en su sala, y se escucha como si estuvieran al lado de una carretera, se escucha todos los carros, y ni siquiera es como, ok, van pasando carros o el transporte público, una ambulancia, una patrulla, otra patrulla, o sea, es una constante de patrullas porque ya sucedió algo, ¿no? Sueltan el chiste de ya mataron a alguien o de no sé qué. Y es muy común ya, ¿no? Sí, o sea, y es que donde yo vivo, de hecho es muy cierto lo que dice en el tema, yo vivo al lado de un parque, es un parque muy grande, entonces, aunque a mí me gusta vivir al lado de un parque porque me queda como, si yo quiero practicar o realizar una actividad física, solo tengo que salir de mi casa y ahí está. Pero, y no vivo en una calle en donde pasen muchos camiones. Pero aquí también, por ejemplo, entra mucho también el tema de que, ok, voy a crear áreas verdes para poder hacer ejercicio, pero que tanto también puedo salir por la seguridad. Platícale a Moy y aquí a los que nos están escuchando lo que te pasó. O sea, sí, para que más o menos de hecho, lo que yo le comentaba a Luis, o sea, yo salgo al parque, no sé, a correr, y es muy común que haya grupitos de cholillos, de gente fumando marihuana o de lo que sea, ¿no? Conforme van pasando los días, los años, te van reconociendo y llega un punto en el que tú en lo tuyo y ellos en lo suyo y no pasa nada. La verdad es que sí, en un principio es que hay un grupito ahí, tengo que estar alerta y lo que sea, pero eventualmente creo que te acostumbras y disminuye ese miedo. Un día me sucedió que policías me detuvieron. O sea, fue... ¿Corriendo? Sí, o sea, yo estaba en el parque, me detuvieron y me terminaron golpeando y fue un drama, pero policías. ¿Y por qué? Que no sabemos que eran policías, o sea... Bueno, la verdad es que estaban completamente encapuchados y yo no podía identificarlos, pero yo entendí
que ellos ya tenían una forma de operar por la zona. Sin embargo, yo no venía con las costumbres de la zona, yo venía a lo mejor con las costumbres de otro lado, en donde si tú le dices a un policía, oye, ¿por qué me estás parando? A lo mejor el policía te dice, te da un motivo, acá no, ajá, acá no, acá la zona es un poco más violenta, entonces los policías tienen otra mentalidad, y en cuanto yo le dije, ¿por qué me estás detuviendo? Lo único que hice fue, que te peguemos, y sí, así resultó. Sí, o sea, pero también tiene mucho que ver muy esto también de tipo también de estrés, pues de todo el entorno, ¿no? De la colonia como tal, ¿no? O sea, porque yo me he fijado, eso sí es cierto, o sea, encuentras otro tipo de manera de ser de las personas en ocasiones estando como por allá, te digo, y no lo siento como que sea como discriminar tal cual, pero sí encuentras otro tipo de cosas. Mencionan mucho esta parte de las clases sociales, ¿no? Que normalmente ahorita, por ejemplo, la gente que a lo mejor no tiene tantos recursos se va afuera del periférico porque es lo que te ofrecen y es para lo que te alcanza el Infonavit, ¿no? Son casas de 300,000, 400,000 pesos que aquí en la colonia, o sea, dentro de la ciudad no vas a encontrar, pues. Allá encuentras rentas de 800 pesos, aquí una renta barata en un departamento que es un pedacito, no es lo mismo, que nomás son 2 cuartos, una sala, comedor y la cocinita, y las nos encontramos 6,000 pesos la renta. No, y es lo que dice Moy, o sea, ahí donde yo vivo, pues es cerca del tren, del ferrocarril, entonces es muy normal escucharlo, y tengo una conocida que, o sea, cuando está en videollamada con nosotros literalmente se tiene que mutear cuando pasa el ferrocarril, porque no solamente pasa, sino hasta tiembla, o sea, tiembla la casa de lo cerca que está. Y pues recientemente me voy enterando que vivo cerca de una planta nuclear. Bueno, que vivo cerca de Grupo Peñafiel. Yo vivo a espaldas y al parecer no es algo muy recomendable, ¿no? Bueno, en la parte de las industrias se supone, bueno, esta planta de Peñafiel, primero hay que decir, estuvo primero Peñafiel antes que las viviendas, ¿no? Sí, o sea, sí, yo claro. Llegué a pasar ahí de niño, por aquella carretera que conecta López Mateos con Cajititlán, y ya estaba esa cosa, estaba ahí desde hace muchísimo tiempo, pero era lo que me comentabas antes de iniciar. Nunca se pensó que la ciudad fuera a crecer tantísimo y que tuviera que llegar ahí. No solamente sucede con eso, ¿no? Sucedió con Miravalle y la cementera. Sí. Estaba la cementera desde mucho tiempo antes, y ahí en los 80s pues comienza a fraccionarse cercano ahí, y bueno, no se tiene que dejar un perímetro y se tendría que dejar un área de amortiguamiento, es decir, una especie como de área verde, que era como lo que tenía de este lado de la ciudad Motorola y Kodak, que ya no existen. Tú no entrabas a Kodak inmediatamente, eso lo sé bien porque además de que se veía pues hacia el interior, yo ahí jugué de niño en su equipo de fútbol, pero bueno, entrabas y tenías toda esta parte arbolada, jardinada, y luego pasabas esa parte jardinada con árboles y demás, y ya entrabas a la industria. Y esta desde luego venían de otro país y con en otro tiempo y con prácticas mucho más responsables, este tipo de empresas. No todas desde luego, pero en en particular sí. ¿Qué sucedía al dejar este cordón de área verde? Bueno, con los árboles disminuyes los ruidos, y también disminuyes las emisiones de smog y demás que pueda producir tu propia industria, y estás dando un cordón de seguridad en el que no estás en el que el ciudadano se protege de lo que pueda producirse ahí adentro. No todas las empresas lo tuvieron esa precaución, y no todas las empresas y a muchas pues simplemente no es que no la hayan tenido, no les importó y se les permitió colocarse de esta manera, ¿no? En el caso de Peñafiel pues sí, nunca tuvo un área de amortiguamiento, y actualmente hay casas a un costado. Las casas que están ahí a un costado son las que van a sufrir más. Los que vivan ahí van a tener el ruido, no únicamente el ruido de los procesos industriales, sino el ruido de los trailers llegando, descargando. Van a tener el problema del agua, porque
evidentemente toda el agua se le va a dar preferencia a la industria antes que a las viviendas, y va a tener también puede tener otro tipo de problemas con los desechos que cause esa industria, no a corto plazo pero sí a largo plazo, que es lo que pasa por ejemplo con las personas que viven en Miravalle, desarrollan un tipo de enfermedades en específico respiratorias por el cemento que se respira ahí. Es el mismo caso de los que viven en el corredor industrial del Salto, cerca de ahí, en el mismo pueblo, con el agua contaminada, desarrollan un tipo de enfermedades que otras personas no desarrollan, y tiene que ver con el mismo entorno en el que tienen que vivir. Oye, ¿y hay empresas aquí en Jalisco como tal que tú conozcas y que sí cumplen con todos estos lineamientos tal cual? Bueno, Kodak era una, ¿no? Sigatán, que también estaba ahí enfrente, que era como una especie de parque industrial también. Ajá. Y bueno, hay parques industriales que también, como Moderna, de la sopa, ¿no? Uh-huh. Donde se meten así, tienen como su buena área de amortiguamiento, Uh-huh. pero como por practicidad se van como metiendo como pequeños parques industriales. Estos mismos parques industriales, algunos de ellos, pues dejan estas áreas, de amortiguamiento para evitarse problemas y cumplir con normas de responsabilidad social empresarial, que es como le llaman ahora, ¿no? Pero van como cumpliendo este tipo de requisitos, los ISOs, como Uh-huh. para también ellos pues tener mejor prestigio, y eso se va a hacer económicamente más redituable y demás. Yo te platicaba también hace ratito, fuera de podcast, de que yo le trabajo a una empresa de alcohol como tal, que está enfrente de ITESO, está ahí por donde están las ITESO, está periférico, camino al ITESO, está por ahí cerca, y pues es una empresa tal cual que se dedica al comercio de alcohol como tal. Por fuera pasa una línea de Pemex, tal cual, y en la esquina tienes una gasolinera. Entonces imagínate, o sea, llega a explotar ahí y revienta todo eso que está ahí. Ahí, por ejemplo, en este caso, ¿por qué se permitió todo esto? Porque también estás de acuerdo que es una empresa de un alto riesgo como tal, de cualquier momento puede explotar ahí y se arma algo en grande. Y también, si te fijas, también ahí mi pregunta es, enfrente hay una escuela. Bueno, hay dos, de hecho, el Tec Milenio y está ITESO. Y al lado está VM. Y está VM, sí, exactamente. cierto, Entonces, ¿eso qué tan permitido está? Ya no estamos hablando de una colonia, estamos hablando de un centro, pues, estudiantil como tal. ¿Eso está bien, está mal? Bueno, ahí yo creo que el problema fue, creo que la gasolinera, creo que es la que está fuera de contexto, porque ITESO tiene pues muchísimo tiempo, Tec Milenio pues tiene mucho menos, pero bueno. Pero también ahí, por ejemplo, a lo que yo sé, esta empresa de alcohol tiene mucho tiempo. Sí, tiene muchos años. Ajá, entonces igual, estaba fuera de la ciudad. Ahí lo que habría que ver es si tienen la zona de amortiguamiento correspondiente con el ducto. Ahí sería más bien, si la empresa cumplió con los requisitos para poderse colocar justo fuera de un ducto y las protecciones necesarias. Si no, sí, ahí hay un problema, porque quizá el ducto también tenga mucho tiempo. Ahí el problema, la que está fuera de como de contexto es la gasolinera, que llegó pues evidentemente mucho tiempo después. Oye, que últimamente, bueno, aquí por la zona que nosotros nos movemos, aquí en Zapopan, ves en cada esquina una gasolinera. Ajá, en las gasolineras es un tipo de equipamiento que no tendría que estar cerca de viviendas, por ejemplo. Y ahí por el riesgo que implica. ¿Sí? Y ahí hay muchas gasolineras donde tienen la vivienda atrás o a un costado. ¿Por qué les dan los permisos? Pues no deberían de darle los permisos. Sí, ¿no? Ahí ya son. Yo conozco aquí en Padre y Tepeyac, más o menos yo creo que cada 300, hay una que está una gasolinera aquí, cruzas, está otra, caminas unos 500 metros, hay otra, y luego caminas otros 500 metros para acá y hay otra. O sea, y además hay una sobreoferta, ¿no? No tendría por qué haber tantas gasolineras cercanas una de la otra. Oye, pero entonces todo esto viene a causa de que la ciudad está pues mal hecha como tal. Hay permisos que no se deberían dar. Permisos como tal. ¿Qué ciudad de aquí de México consideras que es como la que de plano se tendría que medir como ese modelo de
de ciudad tal cual. O ninguna. La mejor Ajá. ciudad. Ok, mira, Menos Aguas- peor. Aguascalientes está bien planificada. Ajá. Aguascalientes puede ser un ejemplo en algunos sentidos. Tiene 3 periféricos, por ejemplo. Se mueve más en vehículo que en transporte público, pero bueno, tampoco es una ciudad tan grande. Ujú. Y eso seguramente será algo que tendrán que corregir. Y Mérida también es otro ejemplo, pero Tetí también es una ciudad pequeña. Ujú. Son como 2 ejemplos. León hubo un tiempo en el que se empezó como a corregir muchas cosas, metió también su propia línea como de BRT, que es como tipo macrobús, Ajá. y comenzaron a hacer cosas de planificación un poco distintas, pero luego ya volvieron las viejas prácticas. Y también va a depender según los intereses de la propia ciudad. Por ejemplo, Zacatecas quiere permanecer como una ciudad patrimonial, ¿no? Con estas construcciones que tiene de la colonia española y demás, Ujú. y así se quiere mantener. Entonces ha logrado mantenerse así. Entonces, si tú quisieras mantener como ciertas zonas siendo patrimonio, pues también Zacatecas puede ser un ejemplo. Va a depender un poco del modelo al que te quieras orientar, pero creo que sí son las mejores ciudades hacia donde voltear. Eso no significa que no haya Como problemas, ¿no? Ahí, ¿no? problemas urbanísticos. Siempre va a haber problemas, pero siempre va a haber formas también de mejorarlos. ¿Y Jalisco está muy mal? ¿O estamos término medio? ¿O estamos al fondo? No sé, creo que no estamos tan mal, pero creo que podemos terminar muy mal en Guadalajara, cuando menos en particular. Porque de entrada estamos construyendo en lugares donde no se tendrían que construir. Por ejemplo, le dieron el permiso de habitabilidad a las villas panamericanas, que no tendría por qué. Esas villas no tendrían que estar ahí en primer lugar. ¿Por qué? Porque son zona de recarga de aguas. Muchas colonias, demasiadas colonias, dependen de el agua de los mantos que se generan ahí. El que tú construyas ahí va a evitar eventualmente que esos pozos de recarga, mantos de recarga acuífero, existan, y eso va a ser un problema en el futuro. También está el asunto de Iconia en Huetitán, donde en un parque permites tú que se construyan viviendas, y no tendrían por qué, porque estás en un parque que se supone que es público y de entrada no debieron vender ese pedazo de parque. Entonces todo este tipo de acciones urbanísticas que van siempre a favorecer a los empresarios inmobiliarios, Ujú. nos van a terminar perjudicando, porque no nomás es el hecho de que construyan, sino es todo lo que implica menos agua, más agua para ellos, pero para el resto de las colonias no. Problemas con drenaje, Ujú. Problemas de tráfico, ¿sí? Todas estas nuevas torres que están construyendo, por ejemplo, que vemos que la ciudad está repleta de ellas. Ujú. Todas estas nuevas torres suponen un problema de tráfico, porque todas ellas están pensadas para el vehículo, no están pensadas para funcionar con medio de transporte público. Vemos los estacionamientos van hacia abajo, están pensadas para que tú tengas un vehículo, y están pensadas para el mercado de personas que quisieran tener un vehículo, ¿no? Porque además los precios están bastante caros, un poco accesibles para el tipo de persona que se mueve en transporte público, y además no están en los corredores donde están las zonas de transporte público que podrían cargar con tanta gente. O sea, Federalismo, Calzada Independencia y Javier Mina Juárez Vallarta, que son zonas donde por el mismo tren ligero podrían recibir mayor gente. Estas zonas no están así, y vemos que ya se van afectando. En Avenida México, por ejemplo, frente de Plaza México, y donde estaba el Island también, Uh-huh. Donde construyeron ya torres departamentales, pues ya el tráfico que había hace 10 años, pues no es el mismo que hay
una vez que se construyen estas torres, ¿no? Se problematiza todo, se intensifica, y en eso no se piensa al momento. Bueno, sí se piensa, pero parece que no se importa. Sí, porque pues obviamente volvemos a lo mismo, o sea, ven como su interés nada más, ¿no? O sea, no ven el de todas las personas. Ahorita, ¿tú qué piensas ahorita en esta parte de las ciclovías? Ya ves que mencionas ahorita que las ciudades están hechas para el puro automóvil, nada más. ¿Tú crees que aquí en Guadalajara se están implementando bien estas ciclovías como tal? ¿O la verdad nada más se están haciendo como para taparle, como dicen, el ojo al macho y decir que también tenemos como otra forma de movernos? No, creo que sí hay un impulso ciclista, porque estas ciclovías no responden como a intereses gubernamentales en sí, sino previamente cuando yo estudiaba, que empezó como fuerte este asunto de los movimientos ciclistas, con gente del ITESO, también gente de nosotros de la UDG, comienzan estos colectivos a exigir y a pelear que la ciudad tiene que ser más equitativa, y en esta equidad no se está considerando ni al peatón, o no se está considerando ni al peatón ni al ciclista. Entonces hay un plan que no se implementó o no se terminó de implementar, pero creo que no, donde comienza a hacer una nueva planeación con ciclovías y caminamientos para peatones. Sí, a mucha gente no le gustan las ciclovías, pero son gente que no las ha usado. Creo que en el momento en el que tú las uses y veas los beneficios, creo que tu percepción puede cambiar. Decía un autor, Jordi Borja, que es de los más leídos, sociólogo: para conocer una ciudad tienes que conocerla moviéndote en todas formas, caminándola, moviéndote en transporte público, en transporte particular, pero también en transporte público tipo taxi o Uber, y en bicicleta, porque tu percepción cambia según te muevas en cada tipo de transporte. Yo alguna vez quise moverme más en bicicleta y dije, no, me voy a morir, sí, me van a matar, ¿no? Y creo que estas ciclovías... ¿Y lo hiciste por ciclovía o lo hiciste por...? Lo hice cuando estaba en la universidad, que estaba fuerte el movimiento, entonces dije, pues voy a agarrar también mi bici, voy a empezarme a mover. Y bueno, por calles solas, pues no había ninguna bronca, no me moví a gusto. Pero ya que me metí a las avenidas, decía, ay cabrón, no la voy a armar. Entonces yo no tuve esa valentía como para seguirme moviendo en bici. Hay gente que sí, que es bien aventada, y ves que se les mete a los carros, ¿no? Se les mete al carril izquierdo y... Bueno. Y es que no tenemos esa cultura, esa cultura, ¿no? Sí, y fíjate, ahorita mencionas esa parte de los autos, pero también, bueno, aquí en Guadalajara últimamente ya ves que está más violento el asunto. También o te atropellan, o te asaltan, o te roban la bici, ¿no? Cuando la dejas ahí. Entonces también son cosas que tu mismo entorno tampoco no te deja ser sano, ¿sabes? O sea, yo platicaba eso con algunos otros invitados, que también quieres salirte a hacer ejercicio o quieres agarrar la bici y no lo haces, una por el miedo a que te atropellen y la otra por el miedo a que te roben la bici. O sea, que en ocasiones vas más seguro en lo que es la parte de tu carro, que en comillas, que también pues cuántas veces no ves publicaciones de que te roban el carro, de que ya me asaltaron o qué sé yo. Yo hace poco viví esa experiencia que ya la había dejado de hacer. Yo antes andaba muchísimo en camión, o sea, andaba muchísimo. La verdad, no me incomoda andar en camión. La realidad es que en algún momento lo disfrutaba. Obviamente siempre y cuando agarrara... cuando agarrara el lugar, pasa pronto. Yo no tenía problemas, porque en ocasiones, pues, yo salgo mucho fuera de aquí de lo que es de la ciudad, porque voy a otros lados a trabajar. Y por ponerte un ejemplo, Tequila. Yo me acuerdo que me iba en la mañana pues casi muy temprano los camiones pasan relativamente, pues vacíos. Entonces me alcanzaba a ir al camión, tomaba el otro camión como para irme a la central. En la central me subí al camión, me iba dormido 1 hora, bien a gusto, y ya llegaba y ya está más fresco, ¿no? O sea, todo bien, no me estresaba con lo que es la parte del tráfico. Y hace poco se me descompuso el carro, hace una semana. Entonces el día lunes que a mí me tocaría Tequila, me fui en camión. Total, hice aproximadamente de aquí a la central, que estamos hablando que en carro de aquí a la central de Vallarta, ¿qué te gustan? Unos 20 minutos más o menos. Hice 1 hora 10 en llegar, más o menos. El camión pasaba retacadísimo, o sea, no tienes una idea.
como buen caballero, pues dejé subir a las damas. Sí, y por esa situación llegó tarde. Entonces, pues vi, o sea, volví, o sea, según yo salí como con tiempo, porque la neta ya no me acordaba. O sea, yo dije, pues qué tanto puedo hacer, ¿no? Pero sí, o sea, viví esa parte donde mucha de la gente no tiene carro o anda en transporte público, no por los precios tal cual de la gasolina o qué sé yo. Pero sí es cierto, o sea, me di cuenta que la ciudad como tal, en ocasiones, pues tú ves tu realidad de acuerdo a como tú te muevas. Sí. Yo en el carro, pues de volada, de aquí a Tequila en carro hago 1 hora, o sea, desde aquí hasta Tequila. Y en cambio, en ese momento hice casi 1 hora para llegar a la central, y de la central hice otra hora. Entonces estamos hablando que hice como 2 horas más o menos. ¿Cuánta gente, y yo conozco varias personas, no hace eso mismo, ¿no? Simplemente tú, todos los días, sí. Todos los días. Entonces, es cuando también empiezas a comprender de que la empresa donde tú trabajas quiere que llegues como al 100%, pero estamos hablando que a lo mejor hay personas que tienen la dicha de trabajar de lunes a viernes de 8 a 9 horas. Pero en las empresas donde yo llego a dar servicio, encuentro personas que trabajan 12 horas más o menos. Y ahora súmale otra hora de regreso y otra hora de ida, son 14 horas por día que le dedicas a estar en el trabajo y en transporte público. De eso, ¿cuánto te quedan? Aproximadamente te quedan que como otras, que son otras 14. 2 horas más. Porque 2 a 4 horas. Ajá, 2. Más porque o menos. Duermes 8, 6 Sí, horas. exactamente. Y entonces al siguiente día otra vez te tienes que despertar a las 6 de la mañana porque tienes que regresar a tu trabajo a las 7:30. Entonces, ¿en qué momento vives? Ese es el problema que yo veo. Y entonces yo en el lado profesional que yo tengo en cuestión de nutrición, a veces uno le exige al paciente ser saludable, pero también tenemos que contar con el entorno, pues, de que en ocasiones no te deja ser saludable, de que, oiga, tiene que dormir 8 horas, dices, no manches, cuanto menos duermo 4, y no es porque yo quiera, sino más bien es porque no me lo deja hacer, tal cual. Y es que creo que no hay esta cultura, o sea, yo no sé que vivir al lado de la Peñafiel está mal. Yo no sabía que, o la mayoría de las personas no tienen en cuenta que estar cerca de las vías del tren y que pase todos los días y se escuche cómo retumba tu casa está mal. O sea, yo tampoco sé, es más, incluso muchas de estas cosas las puedo ver como positivas para mi vivienda, ¿no? Vivo cerca de una empresa grande en donde puedo conseguir trabajo y no trasladarme horas, pero me está matando poco a poco. O vivo cerca de una avenida, donde a lo mejor vivo cerca de la avenida y todo me queda cerca, pero no cuento con la contaminación auditiva que tú mencionabas, ¿no? Y que me imagino que en ocasiones a lo mejor te ha tocado que vas en el carro o vas caminando y te entregan un volantito y todos esos beneficios o todas esas cosas que están mal más bien, en el papelito te lo entregan como que es un beneficio. Porque te ponen, por ejemplo, en los croquis, por ejemplo, cuando vas a comprar casa fuera de la ciudad, de que tienen las empresas estas cerca y aparte pasan tales avenidas al lado de tu casa, ¿no? Y que a lo mejor no es como tan sano. Pues hace poco me llegó a pasar a mí muy donde viven mis papás, antes de comprar ahí, no me acuerdo qué colonia era, me acuerdo que atrás de la casa había un río, tal cual, y mis papás no compraron ahí, entonces al año nos enteramos que esas casas se fueron hacia atrás, o sea, la barda se cayó, y ellos te decían que era como un bonito paisaje, porque hasta que escuchabas el río, sí, o sea, te lo venían con esa idea. Entonces la gente, me llegué a escuchar, te digo, yo estaba más chico, de que decían, no, pues qué chido, ¿no? O sea, lo más natural posible, me salgo como de la ciudad como tal, pues. Paisaje, sí, exactamente, y no era un paisaje, ¿sabes? Y después descubres que eran aguas negras, ¿no? Combinadas con aguas normales. Eso pasa, por ejemplo, y acá además se comió el río. Sí, o sea, allá en Parque de Santa María, donde viven, ahorita mis papás y también los papás de acá de Misael, ya ves que es la colonia que está por detrás del ITESO. Detrás del ITESO. Y por ahí pasa un canal, que ese mismo canal es el mismo que pasa aquí por Univa, no me acuerdo cómo se llama, es el mismo que va hasta por allá. Pues como mi universidad, la Universidad Tecnológica de Jalisco, dentro de la Universidad Tecnológica de Jalisco pasa un canal. O sea, y cosa por que Miravalle. No tendría que ser, ¿no? O sea, también es esa parte, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, pues todo eso se come pues por el dinero y todo este rollo, pues son estructuras que a lo mejor no tendrían que estar, que volvemos a lo mismo, uno lo ve como un beneficio, pero la realidad es que pues no es un beneficio. O sea, está cañón todo este tema, la verdad. Yo no esperaba que nos dijeras eso. Sí traía como la idea del tema como tal, pero
no creí que a lo mejor todo esto, pero ya viéndolo de esta manera, a largo plazo te das cuenta que sí te puede dañar la salud y que a lo mejor te lo venden como algo que te va a hacer algún tipo de beneficio vivir cerca de tal cosa, pero no, o sea, a lo mejor uno puede pensar, pues sabes que vivo cerca de una gasolinera, pues cuando me quede sin gas, pues a lo mejor lo empujo, ¿no? Y es más fácil para mí llegar, pero pues qué pasa si explota, ¿no? O sea, cuando vives atrás, ¿no? Pero pues obviamente pues nadie piensa, creo yo, las cosas malas, ¿no? También comentábamos hace rato lo que es la parte de la Plaza Ciudadela, que está construida en un lugar, por ejemplo, donde hubo mucha radiación. Por ejemplo, de todo lo que tú sabes, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para poder construir en un lugar donde hubo radiación? ¿O de plano no se construye nada en sí? No, pues lo recomendable sería que no. ¿Sería que no, no? Construido nada. Sí, porque... Sí, hay según el tipo de empresa, ¿no? Pero donde hubo radiación, sí, de plano no tendría por qué haber. Motorola, ¿sí estás de acuerdo? ¿Sí se tuvo que construir o no? No, ya ves que... bueno, porque también... Ciudadela no tendría que existir, Ajá, tal cual, ¿no? Que también, si te das cuenta, es una plaza que está muy muerta. Yo me imagino que también por eso tiene que ser, ¿no? O sea, aparte, hace muchos años se hizo... yo recuerdo que ahí hubo un secuestro y a partir de eso, pues también la plaza decayó muchísimo, pues... Pero también me imagino que, pues, a lo mejor gente que de verdad se informa o le pregunta a gente como tú, por ejemplo, que son expertos en el tema, pues te das cuenta que a lo mejor no tienes que comprar ahí, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, mucha gente cuando llega a comprar casa o quiere hacer un negocio, pues no te vas allá por gusto, sino más bien es porque la ciudad te obliga a irte para allá, ¿no? Sí, te vas. Hay un proceso que se llama gentrificación en el que te van expulsando de las zonas centrales y te van mandando a las orillas. ¿Cómo funciona? Te encarecen el suelo, te encarecen la renta, la mayoría de las personas pues paga renta y además te encarecen los servicios alrededor. Puede suceder de forma natural, por ejemplo en Chapultepec sucedió un poco de forma más o menos natural. Gente que estudiaba en el ITESO y demás dijeron, qué bonito está aquí, me queda cerca todo, me voy a vivir para allá. Entonces, la gente se da cuenta de que ellos traen lana, entonces comienzas a subir todo, ¿no? Entonces la gente que habitaban normalmente ahí, pues ya no pueden pagar, tienen que buscar fuera de ese lugar y la mayoría termina en las periferias. Entonces ese proceso te va y artificialmente pues es que te lo suban tal cual y ya, ¿no? Sin que haya un proceso como natural o urbanísticamente o socialmente como pausado, paulatino, simplemente te lo encarecieron de un día para otro y pues ¿qué haces? Pues tienes que salir y te vas a estas zonas en las que tú puedes pagar. Oye, y ya casi para terminar el tema, ¿en algún momento tú has pensado lanzarte en algo como político, así como para poder cambiar las cosas? No. O sea, ¿y te lanzarías o no? No me habían hecho nunca esa pregunta, pero no. Siento yo que mis trincheras son... Digo, porque mencionaste esta parte del político que no, bueno... Que parece no importarle. No, y que no era político, más bien que no era político, el matemático, y se metió este rollo y obviamente hubo un cambio en esta parte. Ajá. Sí, yo esperaba que Kumamoto fuera, pero luego decepcionó horriblemente, ¿no? Sí, que de hecho él viene de ITESO, ¿no? Ajá. Sí. Sí, no, a mí no tengo ningún interés en eso. Más bien mis trincheras son, mi profesión cuando me toca ejercer, que no siempre, pero en ocasiones sí, y la otra es pues la docencia, y la otra es pues la divulgación por medio de espacios como o por textos que escribo. Por ejemplo, yo publico en la revista del ITESO, Machi se llama, y en esta revista siempre escribo sobre temas de ciudad o de arquitectura o ecología. Entonces siento que esas son mis trincheras, siento que desde ahí puedo concientizar y ganar adeptos, y con eso creo que puedo morir conforme. Es tu labor social. Que eso es algo que todos tenemos que hacer, ¿no? O sea, que obviamente en ocasiones le echamos la culpa al gobierno nada más, pero pues nos toca hacer algo, ¿no? O sea, si a lo mejor no quiero contaminar tanto, pues a lo mejor empiezo a utilizar más la bicicleta.
si a lo mejor, no sé, hay muchas cosas que podemos hacer como para mejorar la ciudad, ¿no? Como tal. Digo, sobre la bici, ya nomás para finalizar, la única crítica que le haría a los ciclovías y al sistema de mi bici pública es que tiene que irse a las periferias, donde está la gente que se mueve más en bicicleta, que se mueve más por necesidad en bicicleta, no tanto porque lo quiere hacer, ¿no? Una bicicleta te sale muy económica, mueves a tu hijo, te mueves tú, te vas a tu trabajo. Bueno, cuando eso suceda, creo que muchas más personas se van a mover en bici y se van a beneficiar. Pero sí, ya aterrizándolo a esta última parte que me decías, ya también para ir cerrando, yo creo, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Efectivamente, distancias cortas, movernos en bici, movernos a pie. Hay gente muy absurda que que esto solo sucedía en Estados Unidos, pero ya sucede aquí, que prende el carro para ir a una cuadra, 2 cuadras, ¿no? A la tienda o a las tortillas. Puedes hacerlo a pie, puedes hacerlo en bici, y te va a beneficiar. ¿Qué más? No, a lo mejor no tienes un espacio o una zona verde cerca de tu casa, no fue ya culpa tuya, pero ¿cómo mejoras entonces tu propia casa para que sea más saludable en ese sentido? ¿Qué te va a dar? Bueno, entonces ves que hay sistemas de huertos urbanos, hay plantas que se pueden adaptar a los interiores de la casa. A lo mejor tu casa es muy chiquita y dices, no, pues no puedo poner un huerto. Bueno, pues puedes poner ciertas plantas que son aptas para interiores de casa. ¿Qué beneficios te va a dar? Te va a regular la temperatura, te va a aislar de ruidos. Desde luego no va a ser como el gran cambio, ¿no? Pero sí te los va a aislar. Y te va a dar otro tipo de proyecciones o de beneficios más bien secundarios. Por ejemplo, cumplir metas a corto plazo, o simplemente el hecho de relajarte cuidando tus propias plantas, que ya se te va a morir, pues ves que lo cambias de lugar, que le cambias de maceta, una más grande, no sé, ahí le vas como midiendo, ¿no? Y eso te va a distraer como de los otros problemas, que puede ser como un beneficio tangencial a eso. Puedes captar agua de lluvia, tan solamente poniendo una cubeta donde directamente al cielo abierto, sino donde te vas a beneficiar más poniendo una cubeta, un tambo grande, pues donde tengas algún bajante, o un tejabán de lámina o de lo que sea, pues pones ahí tu bote grande y se te va a llenar en una lluvia, 2 lluvias. Vas a estar captando 200 litros, 100 litros según la capacidad que tengas, y eso ya va a ser una ayuda para todos. Y desde luego también el tipo de residuos que podamos producir. No sé, hay muchas alternativas que se pueden platicar y que quizá podamos luego platicar con mucho mayor detalle, como el asunto de detergentes que no dañen el ambiente. No sé, hay muchas otras formas. Hay muchas formas para poder ayudar literalmente, pues, a mejorar nuestra calidad de vida. Mencionabas, por ejemplo, esa parte del estrés. Yo no sabía, por ejemplo, que también a mayores cantidad de árboles también reduce lo que es la parte del sonido. Sí. Entonces son muchas cosas que las colonias por lo regular van perdiendo poco a poquito. Entonces sí hay que tratar de cada uno poner el esfuerzo, como tú dices, tú haces tu labor social tal cual, publicando, tratando en este tipo de medios, que la gente escuche y también haga ese cambio. Entonces, la neta, son cosas que ni misa, creo que, hablo por mí, yo no conocí varias cosas, quizás tú tampoco. O sea, también esa parte, por ejemplo, de qué tanto te afecta el hecho de que vivas cerca de una empresa, ¿no? Entonces, sí, la neta, muy interesante. Sí, eso es muy y interesante. Queda para mucho tiempo. Queda para mucho tiempo, exactamente. Muchas cosas. Igual esperemos de verdad que en otra ocasión puedas acompañarnos y a lo mejor meternos en este tema. Es específico. Pero específico. Ahorita, si se dan cuenta, tocamos este tema, pero de todo un poco. Y muy poquito. Sí, muy poquito de cada cosa. Igual sí podemos hablar en otra ocasión de este mismo tema, pero ya con algo, pues, en específico, más ¿no? Específico. Pues vamos terminando. Vamos a concluir ya este episodio. Muchas gracias por haber venido, espero
te la hayas pasado bien, espero te haya gustado. Perdón por los imprevistos, pero pero pues es así pasa de cada día aquí. Pues algo más que quieras decir, una última, despedirte. Algo en alguna red que te puedan seguir. Bueno, me pueden leer en la revista de ITESO, como lo había mencionado, está en Magis, me buscan Moisés Navarro y ahí pueden encontrar mis artículos. Estamos trabajando también con un grupo que se dedica a la salud, a la promoción de la salud, pero no precisamente alópata, se llama SEMAS, con C de casa, y pues en Twitter me encuentran como pinche Moy, aunque ya casi no tuiteo, entonces pero bueno, ahí de pronto puedo dar como algún enlace o algo. Sí, de todos modos, todo eso nosotros lo ponemos aquí en la descripción tal cual, o lo agregamos aquí luego para que te puedan seguir ahí y puedan ver tus artículos también. Muy bien, pues síganos en todas nuestras redes sociales, sigan a Moy, chequen todo lo que ha escrito y su Twitter. Y aquí terminamos, Twitter, Instagram, Spotify, TikTok, y muchas gracias por vernos. Nos vemos. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Y pásasela chido. Nos vemos en el siguiente. Bye. Bye.